En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Estos que visten blancas vestiduras, ¿quiénes son? ¿Y de dónde vienen? Son los que vienen de la gran tribulación. Son aquellos que lavaron su ropa y las blanquearon en la sangre del Cordero. Y estos vencieron al dragón por la sangre del Cordero y por el testamento de su palabra. Bienaventurados los que lavan sus ropas en la sangre del Cordero. Así dice el Espíritu Santo en el libro del Apocalipsis, en diferentes lugares. Qué gran gracia, qué misericordia de Dios tenemos, queridos hermanos, de poder no solo festejar, sino lavarnos con la sangre del Cordero, la sangre de Jesucristo. Hoy festejamos esta sangre que nos redimió, sangre que nuestro Señor derramó por todos nosotros y que no pide venganza, sino clemencia, perdón del cielo. Hoy también veneramos, por ser primer sábado, al Corazón Inmaculado de María. Y la sangre que veneramos de Jesús proviene de este corazón. Luego vamos a rezar una bonita oración compuesta por un santo, en la que precisamente se adoramos, decimos, te adoro, sangre preciosísima, corriendo, manando desde el corazón de tu madre al tuyo, y siendo divinizada allí, en ese corazón, en el mismo instante de su concepción, cuando la encarnación, por la divinidad. Este es un gran misterio, lo decimos continuamente, es un gran misterio porque repugna, misterio en el sentido propio de fe, pero también misterio que nos es difícil de entender, cómo Dios puede reclamar. Ustedes lean la oración del día, quiso ser aplacado por la sangre de su Hijo. Impensable para cualquier padre, para cualquier madre de nosotros, que nosotros reclamemos la sangre del Hijo para que se calme nuestra ira. ¿Se dan cuenta? ¡Qué descabellado! Bueno, esto es un misterio de fe, ante el cual tenemos que inclinar nuestra cabeza. Un misterio de fe que decimos siempre es también un misterio de amor. Misterio de amor en el sentido de que con unas solas gota podía redimirse el mundo, y sin embargo nuestro Señor y el Padre exigió que la derramara toda. Salió sangre y agua, no quedaba más en el corazón de Jesús. Y también un misterio de justicia, porque también incomprensiblemente para nosotros era necesario que nuestro Señor nos redimiera por la sangre. Sin sangre no hay redención. Palabra de San Pablo, palabra del Espíritu Santo, es decir, la sangre era el precio del rescate. Y para eso hay que comprender, mañana lo explicaremos también, porque tiene que ver el pecado. El pecado es un misterio que no solamente significa una ofensa a Dios, al amor de Dios. El pecado es una injusticia que reclama justicia, justamente, que reclama reparación. Por eso la pena eterna, y por eso la pena temporal, debida a los pecados, a la infracción temporal también por los pecados. San Pablo explica este misterio, siempre los invito a leer, capítulo 8 y 9, especialmente de la epístola de hoy, de los Hebreos, cómo este nuevo pontífice de la nueva alianza, acabamos de escuchar el texto principal, es el que
no ya, justamente dice Pablo, por sangre de machos cabríos, la becerra, la ternera rosa. Lean los libros, creo que está en el libro del Deuteronomio. No, con su sangre Él nos rescató. Tiene que ver con la expiación de los antiguos sacrificios, en el que el sacerdote, el dueño de ese animal, ofrece a Dios su animal en sustitución de su propia persona. ¿Vieron antes de la consagración que el sacerdote impone las manos sobre las oblatas, que se llama, esas ofrendas? Es justamente porque esas ofrendas nos sustituyen ante Dios para la expiación del pecado. Después viene la inmolación propiamente dicha, el sacrificio, y por último, una vez que la víctima ha sido sacrificada, se pone en contacto con los asistentes. Nosotros la comulgamos, bebemos la sangre y comemos su cuerpo de esta víctima. En cambio, en la antigüedad, esa sangre era asperjada sobre los presentes, los tocaba, los rociaba, para indicar la purificación y la expiación que se realizaba en los que ofrecían el sacrificio. Y por último, esa víctima era quemada. Es la combustión total, para expresar, que es lo que completa el sacrificio, para expresar el supremo dominio de Dios, que es fuego devorador. Y bien, el nuevo pontífice de la nueva alianza, del Nuevo y Eterno Testamento, también derrama toda su sangre en la cruz y renueva ese sacrificio en el altar, para justamente rescatar a toda la humanidad de la ofensa a Dios y de la pena debida, esa pena eterna debida a la ofensa eterna. Y así, palabras de la Iglesia, aplaca la ira de Dios, es decir, la justicia. Dios no tiene ira como nosotros, no se enoja como nosotros, cuidado, pero es teológicamente cierto, tiene justicia, y la justicia reclama reparación. Por eso la sangre del Cordero Inmaculado nos libra y nos salva de la muerte eterna. ¿Se acuerdan? El libro del Éxodo, eso estamos más familiarizados, son lecturas que se hacen en Semana Santa, cuando el Viernes Santo precisamente, cuando Moisés narra, el libro del Éxodo, narra el paso del ángel exterminador. Cómo se detenía y pasaba de largo en las puertas donde en sus dinteles estaban pintados con la sangre del cordero ofrecido, ese cordero que era prefigurativo del Cordero de Dios, justamente. Esta es la manera como el Señor nos ha redimido. Y si nosotros queremos salvarnos, porque Él nos abrió las puertas del cielo, tenemos que entrar por esas puertas, cada uno precisamente recurriendo a esta sangre del Cordero, para limpiar nuestras almas, lavarnos literalmente en ella, y así expiar nuestros pecados y hacerlos propicios. Este sacrificio, ustedes saben, es propiciatorio, nos hace propicios a Dios, porque aplica a nuestras almas, a nuestras vidas, a cada uno en el tiempo, los méritos de la preciosísima sangre de nuestro Señor. Y justamente esta aplicación se hace especialmente, por todos los sacramentos, por el bautismo, por este sacramento en el que tenemos la sangre de Jesús a nuestra disposición, y especialmente también por el sacramento de la penitencia, donde justamente esa sangre lava, purifica de los pecados, expía la deuda y la ofensa. Así es, queridos hermanos, como en primer lugar deberíamos tener hoy un gran sentimiento de gratitud hacia Dios, su misericordia, por habernos dado la sangre de su Hijo. ¡Qué gran amor! Él no quiso solamente que estuviéramos en paz con Él desde el punto de vista de la justicia, sino que además quiso que toda su misericordia, es decir, hizo que su misericordia se derramara sobre nosotros por la sangre de su Hijo. Y
en segundo lugar, nuestro deber, entonces, aparte de la gratitud, es la veneración, la adoración. Cada vez que adoramos al Santísimo, adoramos la preciosísima sangre. Es el precio de nuestra salvación. Pero, en tercer lugar, el gran deber, nuestro gran deber, es el de usar esta sangre de nuestro Señor, beneficiarnos del efecto de su misericordia y de su justicia. Su amor en Jesús, recuerdan, no se limitó a bonitas palabras, a muy buenos sentimientos. Por lo tanto, nuestra devoción debe ser también eficaz, que no se limite a palabras, sino a obras. Es como si el Señor nos dijera: ahí tienes el precio de lo que vale tu alma, la sangre de mi Hijo. ¿Eres cristiano? Sí, soy cristiano por la gracia de Dios. Bueno, demuéstralo con obras y de verdad. Yo lo demostré con obras. Mira a mi Hijo allí, clavado en la cruz por ti. ¿Y tú qué haces? Bien, no despreciemos esa sangre preciosísima. No la hagamos estéril por nuestra frialdad o por nuestra tibieza, mejor frialdad, es decir, mucho quizá. Nuestra tibieza, que quizá es peor. Nuestra indiferencia. De nosotros, de cada uno depende que esa sangre preciosa sea fecunda y no estéril. En el huerto, nuestro Señor, uno de sus grandes lamentos, provino no solamente de ver por anticipado todo lo que había de sufrir y su sangre derramada, sino por la ingratitud de los hombres, por aquellas almas sobre las que resbalaría como sobre piedra su sangre preciosísima. E incluso desde el principio, al pie de la cruz, ¿sobre cuántos cayeron gotas de esa sangre? Y son réprobos. Conclusión, pidamos a Nuestra Señora. Qué triste. Esta consideración es penosa, es triste, pero muy real, por cierto. Pero gracias a Dios, precisamente, podemos recurrir a ella, podemos recurrir a nuestro Señor, podemos recurrir al confesionario, podemos venir a comulgar todas las veces que queremos. Y eso nos reconforta, eso nos llena de esperanza y de confianza. Por eso, luego la rezaremos, pero digamos ahora: oh Señora, ¿cómo nos conmueve? ¿Cuánta ternura nos da saber que la sangre redentora de tu Hijo pasó de tu corazón purísimo al corazón del Verbo eterno? Enséñanos, Señora, a servirnos de ella, a usarla. Enséñanos a honrarla, a adorarla. Que así sea. Ave María Purísima, sin pecado concebida.